Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Buenos días, iglesia. A las personas que están conectadas también les damos la bienvenida. Hoy los pastores les mandan muchos saludos. Ellos están haciendo una obra misionera en El Salvador y en Guatemala. Y es ver cómo Dios ha apoyado la iglesia y ya está llevando a otras naciones a llevar su palabra. Hay que seguir orando. De pronto alguno de los que hoy están acá presentes, dentro de muy poco, o no sé, pueda estar también llevando la palabra a otras naciones. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de una palabra que Dios puso en mi corazón que se titula Todo por amor. Pero ahí donde está, quiero que por un momento cierre los ojos y digámosle al Señor: Padre, yo te doy las gracias por esta mañana, Señor. Te doy las gracias por haberme traído a este lugar, porque tal vez con el frío, con cosas en mi mente, hubiera podido estar en otro lado, pero tú permitiste que viniera hoy. Y si nos has traído hoy, Señor, es porque deseas hablarnos a nuestro corazón. Esta palabra que trae, Señor, yo te pido que caiga en buena tierra y dé la semilla que tú quieres dar. Si tal vez te conectaste de manera virtual, el Señor también colocó el deseo de que entraras a ver esta predicación para hablar a tu vida. Dispón tu corazón y dile: Señor, háblame hoy. Que no sea simplemente un domingo más que vengo a la iglesia, sino que sea una palabra que me cambie, me transforme y me enamore más de ti. Coloco mi vida en tus manos, Señor, para que me utilices como un canal donde a través de tu palabra sea tu Espíritu Santo el quien predique y quien nos enseñe en esta mañana. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Amén y amén. Esta semana en diferentes lugares del mundo se está celebrando lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es una práctica generalmente que viene de la iglesia tradicional, donde realizan diferentes actividades durante todos estos días. Vamos a ver de pronto iglesias que van a estar llenas cuando regularmente de pronto no lo están. Muchas personas van a sacar el tiempo para ir, congregarse. De pronto vamos a ver algunas personas caminando entre las calles, llevando imágenes. No quiero juzgar ninguna tradición religiosa, pero pues son imágenes que no hablan, que no escuchan, que no caminan conforme a lo que dice la palabra, que nos lleva a la idolatría. Y de una manera religiosa, se empiezan a hacer diferentes prácticas. Algunas personas se laceran, pagan ciertos compromisos o pactos que tienen con Dios, buscando un favor de Él. Pero de una otra manera esto es algo más como religión. Y es una semana donde se ve mucha religiosidad. En sí, ¿qué es lo que se celebra en la Semana Santa? En la Semana Santa se recuerda la última semana de la vida de Jesús antes de la crucifixión. Inicia con el Domingo de Ramos y va hasta el otro domingo, que es la resurrección de Cristo. Jesús ha sido el ser más impactante de toda la historia. Es tan impactante la vida de Jesús y tan real que se celebra el nacimiento de Jesús en la Navidad. Se celebra sus últimos días
acá en la tierra con la Semana Santa. Jesús partió el mundo en dos, porque se habla de antes de Cristo y después de Cristo. La Semana Santa para los cristianos no debería ser una semana, debería ser todas las semanas. Pero vale que alguien en esta semana quiera acercarse un poco más a Dios, qué bueno. Y si alguien nos visita hoy por primera vez y Dios colocó el sentir de venir, porque de pronto es un tiempo donde buscamos reflexión, acercarnos un poco más a Dios, bienvenida. Y ojalá hoy Dios sea hablando a tu corazón para mostrarte el amor de Él. Yo titulé Todo por Amor, porque hoy no quiero hablarles de la Semana Santa. La charla no va a ser de la Semana Santa. Quiero hablarles es del personaje central de la Semana Santa, que es Jesucristo. De Él es que quiero hablar. La intención hoy es que conozcamos un poco más a Él, porque es que el que cambió nuestra vida, el que nos transformó, está vivo. Y no es alguien que llevemos cargado, es alguien que está sentado a la diestra del Padre. Y hoy quiero enfocarme un poquito en la vida de Él en el transcurso de esa última semana. La Semana Santa empiezan hablando acerca de lo que es el Domingo de Ramos. Hice un ejercicio con algunas personas en mi oficina de diferentes áreas, sin sentir de juzgar ni de criticar, simplemente les hice una pregunta. Dentro de ellos habían personas que eran de la Iglesia Católica, otros que eran cristianos, otros que no saben ni qué eran. Pero bueno, les hice la pregunta de, venga, el Domingo de Ramos, o empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos y las personas llevan un ramo a la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Y no entré a discutir con ninguno de ellos, solo escuché las respuestas que me dieron. Lo hice en la oficina de trabajo y en otros lados. Lo curioso es que, dando más o menos un promedio de 10 personas que le preguntaba, una me respondía de pronto con algún argumento acerca de su fe. Los otros simplemente decían, pues porque hay que llevarlo, ¿no? O no sé, o yo voy, o... Eso me muestra simplemente es algo de tradición y religiosidad. Por eso la intención es que conozcamos un poquito más acerca de Jesús, que es el centro principal de quien se va a estar hablando por muchos lados en esta semana. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 8 al 11. Mateo 21, 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y la multitud, que era muy numerosa, ojo con eso. Jesús, aquí empieza a hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y dice que era muy numerosa la multitud. Se estaba celebrando la Pascua. Es una época muy importante para los judíos. Iban miles de personas a Jerusalén en esa época, miles. Entonces la multitud era grande. Por eso la Biblia se enfoca, era muy numerosa. ¿Y ellos qué hacían? Tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En la entrada de Jesús a Jerusalén, alguien hace unos días atrás me preguntó: ¿por qué Jesús entró en un burro? Y me puso a estudiar. Y me acuerdo en ese momento una historia de unos animales, donde estaban varios animales reunidos, una junta de animales, donde estaban mirando quién era el rey. Y llegó el burro todo levantado. Llegó diciendo: yo soy el rey. Porque es que la vez pasada yo iba caminando y habían miles de personas, multitudes, y donde quieran que yo iba, todos se postraban con ramas diciendo: Hosana. Y los animales le dijeron: no sea burro, no era usted, era el que estaba sobre usted. Es el que está sobre nosotros el que es bendecido. Es por él, por el que está sobre nosotros, que nosotros podemos estar acá y ser bendecidos. Amén. Eso es un paréntesis que hago, una pequeña historia. Pero ahora sí, ¿por qué Jesús entró en un burro? Lo primero que vi es para cumplir la profecía de Zacarías, que está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9 al 10. ¿No se está poniendo la pantalla? Así. Está apagada. Entonces dice: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría, mira, tu rey se acerca, él es justo y victorioso. Sin embargo, es humilde. ¿Va montado en qué? El rey destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá las armas de guerra y anunciará la paz para las naciones. Y gobernará de mar en mar, o sea, en todo. Desde el río Éufrates hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Esta profecía fue escrita años atrás. Dicen los teólogos que en la última semana de Jesús es donde más profecías acerca de él se cumplieron que en el transcurso de todo lo que él había vivido antes. Entonces, una de las razones por qué él entró es para que se cumpliera la palabra y se cumpliera la profecía, donde él decía que venía como rey de paz. Ahora, en esa época el burro era un símbolo de realeza judía. Era un animal de paz, contrario a lo que era el caballo, que era un animal de guerra. O sea, en el burro entraban los reyes. O sea, es como si Jesús hubiera entrado en un BMW. No es que no piensen que no, él entró, pero tipificaba que él venía como rey de paz, no como guerrero. Venía en humildad a traer paz. Era un salvador pacífico y no un conquistador. Por eso no entró montado en un caballo. Pero también muestra algo que me llama la atención. El hecho de que Jesús entrara como rey de paz no significa que Jesús fuera un cobarde. Jesús era muy valiente, demasiado valiente. Miremos el libro de Juan, capítulo 11, versículo 53. Dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está hablando de los fariseos acerca después de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús vino y hizo un milagro grande. Resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Y eso causó en las personas este hombre hace milagros. Algo tiene este hombre que está transformando Jerusalén y el mundo en esa época. Y si veían a Lázaro resucitado,
pues la gente iba a empezar a creer más en él. Y ellos empezaron a sentirse amenazados. No está ahí, pero en el versículo 40, vale, es el versículo 47, en la Nueva Versión Internacional dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. O sea, estaban asustados, hicieron una convocatoria después de que Jesús resucitó a Lázaro. ¿Qué vamos a hacer?, se decían. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Y para evitar eso, entonces acordaron matarle. Dice la palabra, y si usted no, después con tiempo la mira, dice que el Señor se fue a Jerusalén por esos días, pero después regresó. Y no regresó por la puerta de las ovejas como en algunas otras ocasiones, ingresaba discretamente. Esta vez entró llamando la atención, diciendo: soy el rey. Y buscaban matarlo. Eso muestra la valentía que tiene nuestro Señor Jesús, amén. Eso no era ningún cobarde. Y entró a Jerusalén. Y aquí empieza a vivir un proceso el Señor. Después de que entra a Jerusalén, y leímos en el pasaje que miles de personas empezaron a proclamar: Hosana al que vive, el Rey Salvador. El Señor entra a la ciudad y se va para el templo. Y en el templo encuentra un mercader, encuentra un negocio. Vamos al libro de Mateo, versículo 21, 12. Y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de ¿qué? Amén. Será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los... ¿Qué pasa acá? El Señor entra a Jerusalén y después va al templo y encuentra un negocio. En esa época la iglesia manejaban su propia moneda. En la Pascua las personas llevaban sus animales para el sacrificio, para la ofrenda. Y ellos cobraban 2 denarios para poder entrar. Pero tocaba comprar la moneda de ellos. Y aparte usted llegaba con el animal y lo revisaban. Y le decían: ese animal no está manchado, no cumple. Entonces, un viaje, en esa época no había Transmilenio. Un viaje de tantas horas, de tanto esto, para llegar allá y que no lo dejen. Entonces uno decía: ¿y entonces qué hago? Le tengo la solución. Mira, ahí venden. Cómprelo. ¿Y cuánto vale? Tanto. La iglesia dejó de ser iglesia. Se volvió, fue en un negocio, una cueva de ladrones. Y el Señor en su celo, entonces, ¿qué hace? Con autoridad, pues yo que no es ningún cobarde, sacó a todos. Y salieron, limpió la casa. Y después de limpiar la casa, dice la palabra, que vinieron a él templos ciegos, cojos y sanos. Analice un poquito este pasaje. ¿Dónde estaban los ciegos, cojos y sanos? Y los ciegos, cojos o los enfermos, por decirlo así más bien, si no estaban en el templo. Entonces tampoco los dejaban entrar, no lo sé. Pero entraron fue después de que Jesús limpió el templo y Jesús los sanó. La iglesia somos nosotros. Este es el templo, pero el templo es sagrado. En el templo tiene que haber santidad. Los servidores debemos servir en santidad.
el templo es sagrado. Pero aquí está abierto para todos, porque es casa de oración. Y cuando vienes a la iglesia, si es la voluntad del Señor, hay enfermos que son sanos, hay milagros. Dios tuvo que limpiar para que pasara algo. Ahora aplícalo un poco en tu vida también. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué a veces no pasan cosas en nosotros? Porque hay que limpiar primero la casa. Saca eso sucio que tienes en tu mente. Saca eso sucio que tienes ahí. Saca ese pecado que te está manchando. Y Dios empezará a orar en tu vida. Porque primero hay que limpiarlo de adentro para empezar a sanar. ¿Me ha hecho entender hasta ahí? Amén. Las personas le decían al Señor: Hosana, Hosana. Y el Señor empezó a hacer milagros. Y al ver los milagros que hacían, ¿qué cree que empezaron a hacer esto? Si lo estaban persiguiendo antes por haber resucitado a Lázaro, ahora se entra a la ciudad y empieza a sanar a multitudes. ¿Cómo creen que estaban los sacerdotes y los fariseos? Y empezaron a buscar la forma de cómo matarlo. Y empezaron a mirar estrategias, falsos testigos, buscar argumentos. Le hacían preguntas con cascarita para mirar si caía. Buscaron un discípulo que se les aliara. Buscaban la manera de hacerlo caer. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Jesús nunca pecó. Y no encontraban cómo. ¿Y Jesús qué hacía mientras tanto? Predicar. Y dice la palabra, si ustedes miran en diferentes evangelios, les enseñó a través de parábolas. Les dio la parábola de los dos hijos, de los agricultores malvados, la parábola de la gran fiesta, la parábola de la ofrenda de la viuda. Lavó los pies de sus discípulos, oró por sus discípulos, nos dio la promesa del Espíritu Santo, dio las señales antes del fin. Mateo 24. Jesús siguió predicando y enseñando. Y todo eso fue el inicio para que Jesús empezara a entrar a lo que era la crucifixión. La cruz es el evangelio. La cruz son las buenas nuevas de salvación. Y todo esto empezó a preparar el camino para que Jesús fuera crucificado. Es la locura de amor más grande. Y hoy quiero que te hagas una pregunta, y es el centro de la charla. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Y eso, ¿qué aplica en mi vida? Pregúntate eso. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Y eso en mí. Miremos el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra: todo aquel que comete pecado, ¿qué pasa? Pues el pecado es. Entonces, si tú o yo pecamos, estamos infringiendo la ley. Porque cuando se peca, se va en contra de lo que está escrito. Hay un pasaje que no se lo pasé a Sebas, que es en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. O sea, todos hemos pecado. Hay un salmo que dice: no hay justo a un solo uno.
Todos somos pecadores. O levante la mano aquel que aquí en la iglesia hoy nunca haya pecado en su vida. Levante la mano, por favor, y pasa aquí al frente para orar por mentiroso. No hay uno. Todos con nuestros pensamientos, actos, palabras hemos pecado. Y si tú pecaste en algún momento, es más, ayer pecaste. Tal vez hoy, antes de entrar a la iglesia, infringiste la ley. Todos hemos pecado y hemos infringido la palabra. Y eso trae algo. Romanos 6:23. Porque la paga, o sea que el pecado paga. La paga del pecado es, mas la dádiva es el regalo, el favor de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá hay dos cosas. Acá muestra a un Dios justo, pero también a un Dios misericordioso. Dios tiene que ser justo. Debe haber justicia. Si tú o yo pecamos, tiene que haber justicia y alguien tiene que pagar. Eso es ser justo. No todo puede ser amor. No podemos decir acá, ay, venga, peco, nada, amor, amor y todo amor y amor y amor. No, debe haber justicia. Y Dios es justo. Y dice, si se peca, hay una consecuencia, es la muerte, y es la muerte espiritual. Eso es ser justo. Pero Dios también es misericordioso. Y en su misericordia nos dice que su favor, su amor es vida eterna. Dios quiere que tengamos vida eterna, pero es a través de Jesucristo, nuestro Señor. Hay justicia y hay misericordia. Y Dios exige que la muerte del pecador y la misericordia hace que Jesús pague la culpa. En la cruz vemos las dos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de ir a un retiro de hombres. Fue una bendición. Todos los que fuimos al retiro llegamos más bellos y más guapos de lo que éramos. Y ninguno dijo amén. Bueno, está bien. Pero hubo un testimonio de un señor que realmente me impactó. No les voy a contar testimonio, sino me da toda la predica. Pero parte de lo que decía él estaba en una cirugía y en medio de la cirugía se fue. Y él nos comentaba que ahí visto el túnel negro y después vio un túnel blanco. Y menos mal se fue hacia el túnel blanco. Y llegó al túnel blanco, palabras de él, no mías. Él decía que eran ángeles que iban caminando delante de él y otros detrás. Que la reina Isabel le quedó, mejor dicho, en nada. Pero que era algo que él empezó a sentir. Él nos decía, yo no puedo explicarles. Mire, yo nunca había estado en un testimonio que alguien me lo dijera así, de que estuvo ahí. Y él decía, no puedo explicarles lo que yo sentía. O sea, no hay palabras. Los de mi generación es como el sabor de 4, ¿sí? Entonces, él no podía escribir. Los jóvenes, y este man de que está hablando. Entonces, ¿esa gaseosa existe? Sí. Entonces, ¿a qué voy? Él decía algo que yo no podía sentir. Y estaban en medio de esa presencia cuando de pronto ¡fum! Qué pena si desperté a alguno. Entonces, ¡fum! Bajó y él lo que hace es que ve a su esposa y a sus hijos y le dio rabia. Imagínense uno de hijo, que su papá se está yendo y vuelve y uno todo emocionado, papá, y el bravo. Y literal, él no lo contó.
entró en un proceso porque casi entra en depresión. Él quería estar allá, no quería regresar. ¿A qué voy con esto? El cielo es real, su presencia es real. Pero si el cielo es real, el infierno también. Y el infierno es un lugar con la ausencia de Dios. Dios no tiene que pasar por alto mi maldad ni mi rebelión. ¿Por qué tendría Dios que pasar por alto mi pecado o mi rebelión? ¿Por qué? Porque Dios tendría que pasar por alto mi pecado. Entonces vivo una vida en pecado, desordenada, me alejo de Él. ¿Por qué? Nacemos separados de Dios, no nacemos como hijos de Dios. Alguien tenía que pagar. Dios es justo. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. Entonces la pregunta que les hice antes, ¿por qué la crucifixión? Porque alguien en la justicia de Dios debería morir por el pecado. Pero tenía que ser alguien que fuera justo. Alguien que hubiera nacido como humano, y Jesús nació como humano. Vino el esperma a través del Espíritu Santo sobre María. Él no viene del ADN de Adán, que es el que tú y yo venimos, y nuestra descendencia es pecaminosa. Pero Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre vivió sin pecado y sin mancha. Dice la palabra, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y alguien tenía que pagar. Alguien tenía que colocar sobre la muerte por el pecado. Y por eso vino Jesucristo, para colocar su vida por nosotros. En Mateo 10:28 dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. El temor de nosotros no debe ser a las cosas materiales, a las cosas que están pasando. Dice la palabra, el temor debe ser el temor a Dios, que Él es el que puede destruir el alma. Esto me lleva a poner la mirada en Dios y decir: Señor, te necesito. Porque algo fijo es que tú y yo algún día vamos a morir. Ya, desde el día en que tú naciste, ahí ya hay al lado algo escrito: muerte. Ya, en cualquier momento vas a morir. Unos morirán más adelante que otros, pero todos en algún día vamos a morir. Y el día que pase eso, vamos a ir delante del juez que abrirá el libro, donde están todas las acciones que hemos hecho. Será el libro de la vida, buscará Yair López, y uno así, sí, lo encontró. Pero de pronto diga Pepito, y abrirá el libro, mirará todas las acciones que hizo Pepito, y dice: tú paga. A Él es el que debemos tener. La Biblia no dice que pecaste poquito o pecaste mucho. El pasaje que leímos dice: la paga del pecado poquito es salvación y pecado mucho es muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el favor, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces en Él tenemos vida eterna. El pecado tiene que pagarse. Y la pregunta es: ¿quién va a pagar? ¿O pagabas tú o yo? ¿O pagaba Jesucristo?
Jesús recibió el castigo que merecíamos en la cruz. Jesús murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Te dio un nuevo corazón. Jesús recibió el pecado por nosotros. Dios trató a Jesús como tú te lo merecías. Y te trata a ti como Jesús lo merecía. Ese es el cambio. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. La palabra nos dice: pues Dios hizo que Cristo, ¿quién qué? Nunca pecó, fuera la ofrenda. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Dilo ahí, si quiere léelo de esta manera y di: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por mi pecado, para que yo pudiera estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Personaliza ese versículo para ti. Él se interpuso. Entonces Jesús empezó un proceso. Llegó a Jerusalén, predicó, limpió el templo, hizo milagros, predicó la palabra a muchos. Tuvo un proceso con sus discípulos, los empezó a preparar para el día de la crucifixión. Y comenzó el camino de la cruz. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44. Y él, está hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús se va a un lugar apartado a orar. Y ahí orando, dice que empezó a vivir un momento tal vez de angustia muy fuerte, donde dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y empezó a sudar gotas de sangre. Dice que el sudar gotas de sangre es algo que se llama hematidrosis, y es la consecuencia de enfrentar una situación de estrés o de descarga nerviosa muy intensa. Pero ¿cuál era la presión de Jesús? Tal vez era la copa de la ira santa de Dios. El pecado tenía que pagarse, y la ira de Dios tenía que venir sobre el pecado. Y recuerden, Jesús era también humano, y como humano estaba llorando. Había un ángel tal vez fortaleciéndolo, pero su oración era: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Hay otra opción, Señor? ¿Habrá algo más que se pueda hacer? ¿Habrá algo diferente, Dios? Y me imagino a Dios mirando a Jesús en esa oración profunda, donde empieza a sudar gotas de sangre por la presión, por lo que estaba viviendo. Señor, ¿hay otra manera? Y me imagino a Dios mirando a Jesús y diciéndole: tú sabes que yo amo a Yair, y Yair es malo y merece la cruz. Mira a William. William es malo y merece la copa de la ira. Mira tu nombre y merece la crucifixión. Jesús siguió orando y dijo entonces: hágase tu voluntad y no la mía. Y se levantó y continuó para seguir su propósito. Después de eso,
Jesús se levanta y empiezan a pasar algunas cosas. Judas lo traiciona. Pedro lo negó. Y Jesús es llevado ante el concilio, ante Pilato. Y no encontraron de qué juzgarlo. ¿Saben por qué juzgaron a Jesús? Por decir que era hijo de Dios. Venga, si alguien viene acá y dice yo soy hijo de Dios, ¿merece que se vayan con tanta ira contra él? No encontraron nada. Solo él dijo, tú eres el hijo de Dios. Tú lo has dicho. Merece la muerte. Y todos aquellos que hace unos días atrás le decían, Hosana, Hosana, ahora decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sus discípulos salieron corriendo, desesperados. Judas con un beso lo traicionó por unas simples monedas de plata. Y aquí podríamos decir, uy, ese Judas sí, no, es que Judas sí, avaro, uy, qué avaricia. ¿Cuántas veces le pudimos dar la espalda al Señor por menos de 30 monedas de plata? Tal vez hoy estás acá sentado y te han compartido de la palabra y te han dicho, hay un Jesús que te ama. Y tú hayas dicho, eso es ficción. Eso no me venga con eso. Ok. O tal vez algunos otros que están acá sentados. Estás jugando con el mundo. Y estás allá viviendo en tu pecado. Y estás viviendo allá de una manera que no es. Y estás diciendo, uy, si ese Judas sí no. Tal vez a veces pudimos ser igual a él. Anduvo 3 años con el maestro y lo vendió dándole un beso en su mejilla. Pedro dice que lo seguía de lejos. ¿Cuántos cristianos no siguen de lejos al Señor? Si sigues de lejos a Jesús, lo terminarás negando. Y empezó Jesús y fue llevado ante Pilato. Y Pilato no encontraba de qué acosarlo, no encontraba una razón. Incluso dice la palabra que hablando con Jesús face to face, lo tuvo de frente. Y Jesús no pronunciaba una palabra. Su esposa, la esposa de Pilatos, lo vio y rápido le habló. No sé, lo llamó al celular, le dijo, Pilas, Pilatos, ¿usted qué va a hacer? Ojo, tuve un sueño anoche este hombre. Y tampoco escuchó a la mujer. Y él tratando de buscar una solución a lo que estaba viviendo, Mateo 27, 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar a un preso que estaba, a un pueblo en preso en el que quisiesen. Bueno, ahí está como raro el versículo. ¿Sí? En esa época acostumbraban a soltar a un preso. Y era el que el pueblo eligiera. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás era rebelde, merecía la muerte.
Y reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado Cristo? ¿Tú qué dirías? Acá de pronto muchos espirituales dicen: yo pediría que condenaran a Barrabás y que soltaran a Jesús. Tal vez si hubiéramos estado en esa época, hubiéramos sido igual que ellos, si hubiéramos dicho: suelten a Barrabás y liberen y condenen a Jesús. Porque fue lo que todo el mundo empezó a hacer. ¿Y cuántas personas no hacen todo lo que el mundo hace? Hacen lo que la corriente del mundo les dice. Y el decir uno que ama a Jesús, le dicen loco. Que vas a guardar tu vida y vas a ser diferente. Que quieres llevar tu juventud en santidad. Que no vas a estar con una mujer antes de casarte, sino cuando la conozcas. Te dicen: ridículo, vives en otra época. Eso eran otros tiempos. Si decirle fiel a tu esposa, amarla y respetarla, te dicen anticuado por traer una Biblia y venir a la iglesia, cuando el domingo puedes estar durmiendo en tu casa y aprovechar el único día que tienes para descansar en la semana, y más si está lloviendo. Tal vez no estaríamos diciendo allá: liberen a Barrabás. No lo sé. Y no quiero regañarlos ni se sientan regañados. No lo sé. Es la corriente del mundo que lo lleva a uno a eso. Y Pilato puso a Jesús, a este hombre, y Barrabás. Imagínense por un momento a Barrabás, condenado a muerte, y se lo merecía. Y le dicen: Barrabás, eres libre. ¿El loco qué? Sí, eres libre. ¿Por qué? Por ese tal Jesús. Yo te puedo decir hoy: puedes ser libre. ¿Qué? Por este Jesús. La gente eligió que condenaran a Jesús y dejaran libre a Barrabás. Yo no sé si la vida de Barrabás seguiría siendo la misma después de esto. Pero ¿qué pasó con Jesús? De ahí lo llevaron. Y empezó un batallón entero a golpearlo. Muy valientes. 100, 200, no sé, pegándole a un solo hombre. Lo empezaron a golpear. Le cogían su barba y se la arrancaban. Le decían: adivinen quién te pegó. Después tomaron una corona. Ah, ¿eres rey? Y tomaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Eran espinas que tenían que ser enterradas en su cabeza, y lo golpeaban, y empezó a brotar sangre, sangre de Dios, sangre santa, empezó a brotar de él. ¿Y qué dice la palabra? Jesús, ¿sabes por qué callaba? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él cayó, él no decía nada. Lo llevaron y después cogieron y lo empezaron a latigar. En esa época el látigo tenía 3 puntas con hueso, que cuando entraban en la persona, cuando le pegaban el latigazo y jalaban, rasgaba la espalda, salía la carne. Fueron 39 azotes. Muchos morían ahí. La crucifixión en esa época era el castigo más severo que había para un preso. Los romanos lo copiaron de los persas.
Y ahí moría el peor de esa época, le hacían ese sacrificio. Su condena era morir en la cruz. ¿Y qué había hecho Jesús? Y lo azotaban, rasgaron su espalda, quedó como una llaga completa, toda su espalda. Y después tenía que cargar el madero para ir al lugar donde lo iban a crucificar. No conozco la distancia, más o menos 2 kilómetros caminando con el tronco. ¿Ustedes creen que en esa época iban a coger y venga, lijita de 1000 para que no queden astillas? Tal vez pedazos de madera se le seguían enterrando, llevando la cruz. Su sacrificio en la cruz es tan grande que no hay palabras. Él llegó y lo colocaron con los brazos abiertos. Tal vez no alcanzaba ni siquiera el brazo y empezaron a presionar, a jalar el brazo. Tal vez dislocaron su hombro para poderlo colocar y ¡pum! 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 Y empezaron a clavar sus manos en ese madero con clavos que tendrían que ser más o menos de unos 15 o 20 centímetros para que pudiera atravesar sus manos y la madera. ¿Y Jesús? ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. O eras tú o era él. Lo crucificaron desnudo. Él estaba completamente desfigurado. Isaías 53, 4, 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la cruz, por ti y por mí, él se interpuso entre Dios. Él se puso en medio para recibir todo el castigo, toda la ira de Dios por el pecado, para que tú y yo tuviéramos libertad. En el pasaje de Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre, la creación misma, siempre ha estado Dios, Jesús, uno solo, el Espíritu. Quedó solo. Dios no podía estar con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Jesús sintió la soledad. Es la única momento donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Antes no lo había abandonado. Antes, cuando estaba orando, dice que vino, hasta un ángel lo acompañó. Siempre estuvo ahí el Padre acompañando a su Hijo, no lo dejó solo. Pero en ese momento, cuando llegó todo el pecado, tu pecado, el mío, todo lo que hacíamos, llegó sobre él. Su Padre le dio la espalda. Tal vez para vernos a nosotros. Y todo lo que merecíamos estaba en él.
¿por qué me has abandonado? Jesús había estado con Dios toda la eternidad, ahora estaba solo. Él soportó los golpes, él permaneció fuerte ante las burlas que le hacían. Él llevaba el pecado del mundo, pero casi no soporta en que su padre lo había abandonado. Lucas 23, 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Cuánta gente había visto crucificar al centurión? Tal vez muchos. Pero después de que muere Jesús en la cruz, el centurión dice: este hombre era diferente. Este hombre sí era Dios. Tal vez se arrepintió porque dice: dio gloria a Dios. Viendo lo que pasó, ese hombre con un corazón tal vez duro, era un centurión de la guardia romana. Al ver lo que pasaba, que el cielo se oscureció, que todo lo que vivió, todo lo que pasaba en ese momento, abrió sus ojos, se cayó el velo y dijo: verdaderamente este hombre es justo. Tú conoces la historia. Jesús está vivo. La pregunta es: ¿le vas a dar la gloria a Dios? ¿O quieres seguir caminando a tu manera o en tu religiosidad? El Creador siendo sacrificado por la creación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba ahí. Los chicos de alabanza, si quieren, por favor, ya pueden acompañarme. ¿Alguna vez les han dicho que lo aman? La cruz es la verdadera muestra de amor. Si aquí hay alguien que dice: a mí nadie me ama, yo no sé qué es el amor, yo no he sentido eso, ay, eso. Mira a Jesús. Él es amor. Él sí te ama. Tal vez te preguntas: ¿por qué he tenido que vivir lo que he vivido? ¿Por qué estoy en esta condición en mi vida? ¿Por qué nací en ese hogar o vivo de esta manera o tengo esta enfermedad? Y sientes que estás solo. Yo te digo: no estás solo. Si miras la cruz y recibes a Jesús, Él te va a entender. Él vivió la soledad, llevó todas las enfermedades, fue humillado, maltratado, condenado injustamente. Él te ama. Es el verdadero amor. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, y con ese termino. Dice: el que no se quedó en la tumba, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué pasó con Cristo? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús fue crucificado por tu pecado y el mío. Después
venció la muerte, descendió al infierno, venció la muerte, tomó las llaves. Y al tercer día subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Jesús venció, Jesús ganó, Jesús peleó por ti y por mí y nos dio la victoria. La pregunta es, ¿vas a vivir para Él? ¿O vas a vivir a tu manera? Tú decides. Si tu respuesta es que quieres empezar a vivir para Él, ¿por qué no nos colocamos en pies y adoramos al Señor? Agradécele por tanto amor. Agradécele por lo que ha hecho por ti. Mira la cruz y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque alguien tenía que pagar por el pecado. Y fuiste tú, Jesús. El que merecía ir a esa cruz era yo. Pero tú, Jesús, te colocaste en medio y llevaste todo el peso del sacrificio por mí. Gracias por tanto amor, Jesús. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Padre Celestial. Gracias por ser mi Salvador y mi libertador. Tal vez si vienes por primera vez o nunca has recibido a Cristo, dile hoy: Señor Jesús, te quiero recibir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados, Señor. Ayúdame a vivir una vida diferente en ti, Señor. Séllame con la presencia de tu Espíritu Santo y permíteme encontrar la salvación a través de ti. Y si tal vez ya llevas un tiempo caminando con Dios, pero no sabes si estás aquí o allá, no te has decidido, hoy dile: Jesús, quiero entregarte mi corazón completamente. Te entrego mis luchas, te entrego ese pecado, te entrego ese vicio, Señor, que no he podido dejar. Hoy te lo entrego a ti y te pido, Jesús, que a través tuyo me des libertad. O simplemente levanta tus brazos y adóralo y dile a través de esta adoración: gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en esa cruz. Adóralo y dile: no entiendo, Señor. Adóralo ahí con tus palabras. En la oración, adóralo. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Tú fuiste a esa cruz, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conocías la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. sino que me abrazaste. Diste tu vida por mí, diste tu sangre por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Fue por mí, Jesús, que lo diste todo. Diste tu sangre
hacías por mí. Adóralo, iglesia, a Él. En cada latigazo que te dieron, Lo hacías por mí, pensabas por Señor. mí. Lo hacías por mí. Lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, Pensabas en mí. pensabas en mí. Lo hacías por mí. Lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, Pensabas en mí, Jesús. Lo hacías por mí. Lo hacías por mí. porque tu Adóralo. salto es profundo Es ancho. y es ancho, sobrenatural. A Él. Tu amor es alto, es profundo y es alto, sobrenatural. Tu amor es amar, tu amor es Díselo, iglesia, a Él. es profundo y es ancho, sobrenatural. Adóralo. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos las gracias por lo que has hecho y lo seguirás haciendo, Señor. Gracias por tanto amor. Todo lo hiciste por amor a mí, Señor. Dile, todo lo hiciste por amor a mí. Adóralo. Tal vez mira la cruz por un momento. Y vuelvo y te leo el pasaje. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira esa cruz y dile, Señor, ese era el sacrificio que yo merecía, pero tú lo hiciste por mí. Tú me salvaste, me limpiaste, me diste vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Por eso te adoro. Adóralo como iglesia y termina adorando a Dios. Dile esas palabras. Por cada clavo que traspasó tu cuerpo, Lo hiciste por mí. pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, Lo hacías por mí, pensabas Jesús. en mí, tú pensabas, Señor, lo hacías por mí. Te adoramos, Dios. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Lo hacías, Señor. Porque tu amor es alto, Es profundo. es profundo y es ancho, sobrenatural. Solo la iglesia, solo la iglesia. Adóralo, adóralo. Adóralo a Él. Solo la iglesia, cántale a Él. Tu amor es Tu amor es alto, es profundo, es ancho. En la actitud de oración van a pasar a repartir la Santa Cena. Cuando Jesús iba a ser crucificado, Él le dijo
a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por mí va a ser molido en esa cruz. Y el vino representa la sangre de Cristo, que fue derramada en esa cruz por ti y por mí. Si tú estás viviendo en unión libre, por favor, absténgase de recibir la Santa Cena. Si Dios habló a tu corazón hoy, mientras tomas la Santa Cena, recuerda que Cristo murió por ti y por mí en esa cruz. Que ahí está representado el cuerpo y la sangre de Jesús. Y dile: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Toma el pan y dile: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, por lo que hiciste por mí. Y toma el vino y dile: Señor, gracias por la sangre que derramaste en ese madero por mí. Terminemos adorando al Señor mientras toma la Santa Cena. Con tus ojos cerrados, termina adorando a Dios. Adóralo ahí mientras terminas. Señor, yo te doy las gracias por las personas que ofrendan y diezman en la iglesia. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor. Y hoy nos vamos en victoria, porque tú, Jesús, venciste la muerte en esa cruz para darme salvación a ti y a mí, para su gloria y su honra. Y la iglesia dice: dale un fuerte aplauso al Señor y termina adorando a Dios. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.